En este vídeo vamos a estudiar qué es un vector unitario y qué son los cosenos directores de un vector. Un vector unitario, es simplemente un vector cuyo módulo vale 1. Es un vector cuyo módulo vale 1. ¿Cómo se obtiene un vector unitario? ¿Cómo puedo hallar un vector unitario con la dirección y sentido de otro vector v que me den? Otro vector v que no puede ser el vector 0, 0, 0. O sea, un vector distinto del vector 0. Pues es muy sencillo. Basta con hacer el vector unitario con la dirección y sentido del vector v igual al vector v dividido entre su módulo. Por eso es por lo que el vector v no puede ser el 0, 0, 0, porque el módulo del 0, 0, 0 sería 0. Entonces, esto me va a dar simplemente vx, vi, vz dividido entre la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vi al cuadrado más vz al cuadrado. Ahora, ¿qué son las componentes de este vector unitario? Que sería, vamos a colocarlo, dividimos cada componente entre el módulo, nos va a dar vx entre la raíz de vx al cuadrado más vy al cuadrado más vz al cuadrado, v sub i entre la raíz de vx al cuadrado más vi al cuadrado más vz al cuadrado y v sub z entre la raíz de v sub x al cuadrado más v sub i al cuadrado más v sub z al cuadrado. Bien, pues a estas componentes del vector unitario con la dirección y sentido de v es a lo que llamamos los cosenos directores. Los cosenos directores del vector v. Los cosenos directores del vector v son los cosenos de los ángulos que el vector v forma con los ejes coordenados. Forma con los ejes coordenados. Vamos a dibujar los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z saliendo del papel. Y vamos a dibujar aquí un vector v. Por ejemplo, este vector v. Tendríamos un ángulo alfa que formaría el vector v con el eje de las X, un ángulo beta que formaría el vector v con el eje de las Y y un ángulo gamma que formaría el vector v con el eje z. Entonces, el coseno del ángulo alfa sería la componente x del vector unitario con la dirección y el sentido del vector v. O sea, vx dividido entre la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vy al cuadrado más vz al cuadrado. El coseno de beta sería la componente y de dicho vector unitario. V sub y entre v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado más v sub z al cuadrado.
Y el coseno de gamma sería la componente z de dicho vector unitario. Bien, estos serían los cosenos directores. ¿Y qué van a cumplir los cosenos directores? Pues los cosenos directores son las componentes de un vector unitario, que tiene módulo 1. Por tanto, cuando hagamos el coseno al cuadrado del ángulo alfa, más el coseno al cuadrado del ángulo beta, más el coseno al cuadrado del ángulo gamma, nos dará 1, ya que eso es el cuadrado del módulo del vector unitario. El cuadrado de 1 es 1. ¿Qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido qué es un vector unitario. Un vector unitario es un vector cuyo módulo o norma, también se le llama norma, vale 1. ¿Cómo podemos hallar un vector unitario a partir de un vector diferente del vector 0 que nos den? Pues simplemente vamos a dividir cada componente del vector que me han dado, Vx, Vy y Vz, entre el módulo del vector unitario. El módulo del vector unitario, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Y qué son las componentes de ese vector unitario? Pues las componentes de ese vector unitario son los cosenos directores del vector v. Son los cosenos de los ángulos que el vector v forma con los ejes coordenados. Alfa, el ángulo con el eje x, beta, el ángulo con el eje y gamma, el ángulo con el eje z. ¿Y qué cumplen de importante estos cosenos directores? Pues cumplen que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1.